escritor, y es más, para presentarlo voy a leer uno de los el primer párrafo de una novela emblemática, y dice así, a ver si adivinan quién es. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Creo que algunos ya habrán adivinado de a quién pertenece esta maravillosa obra que es Pedro Páramo, y vamos a hablar efectivamente de Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un escritor, y es un escritor icónico, y no solo importante en la literatura de nuestro país, en México, sino de la literatura universal. Además, es un referente en los cuentos. Yo creo que también nació esta inspiración de hablar de Pedro Páramo porque en el taller de escritura, ¿no? Estamos leyendo cuentos de él para conocer esa estructura tan maravillosa y tan exquisita que él manejaba, y también sus procesos creativos. Juan Rulfo, que va a hablar obviamente Claudia Magos más de este contexto literario y más cosas sobre la vida de Juan Rulfo, y iba a decir Pedro Páramo. A veces es difícil escindir al autor de sus personajes emblemáticos, pero bueno, de Juan Rulfo, como una persona introvertida que escribió 2 libros, El Gallo de Oro, 2 novelas y obviamente Pedro Páramo, y que fue un cuentista extraordinario cuyo compendio se encuentra en El Llano en Llamas. Entonces, si ustedes no han leído a Juan Rulfo, se los recomendamos, y si lo leíste alguna vez en la preparatoria y dijiste, uff, qué flojera, yo no lo vuelvo a leer, te recomiendo que retomes esa lectura para que te vuelvas a sorprender de la magia de las letras de Juan Rulfo. Entonces, ahora sí, Claudia. Bueno, pues primero que nada habría que ubicar a Juan Rulfo en su contexto histórico. A Juan Rulfo le tocó vivir la colita de la Revolución y la Guerra Cristera. Derivado de esta situación, él quedó huérfano muy chico, a los 7 años, y se fue a vivir con unos tíos. Los tíos no pudieron con la responsabilidad de un niño y lo metieron en un orfanatorio donde él estuvo hasta los 16 años. Él sale sin tener ningún referente familiar ni saber qué hacer, solo una imaginación prodigiosa, y se pone a trabajar como ayudante administrativo. Posteriormente pasaría a ser vendedor de llantas y escribir cuentos, los maravillosos cuentos que tenemos en El Llano en Llamas, y que va a publicar a través del periódico. Los mandaba al periódico, si les gustaba lo publicaban, si no le importaba. Él era un hombre terriblemente sencillo, muy humilde, creo que es la palabra, que nunca perdió el piso, nunca consideró que su obra valiera tanto como vale, y que fuera a perdurar hasta nuestros días y en distintas lenguas. O sea, es impresionante el alcance que tuvo Juan Rulfo con una producción, yo creo que la necesaria, ¿sí? Aunque a muchos nos habría gustado muchísimo que siguiera escribiendo. Primero que nada, quiero hablar de que, estando en vida Juan Rulfo se hizo el compendio de cuentos. Él pertenecía a un cenáculo de escritores, no de intelectuales, en Jalisco, entre los cuales estaba Juan José Arreola, y bueno, todos eran extraordinarios. Ellos van a pertenecer a la segunda vanguardia en América Latina, que se va a conocer en algunos lugares como realismo mágico, pero en el caso de Juan Rulfo no estamos hablando exactamente de eso. Estamos hablando de otro tipo de literatura muy distinta, que va a tener una influencia desde los mismos títulos. Por ejemplo, El Llano en Llamas, una aliteración. El llano es un lugar donde no hay árboles, donde no hay nada, ¿sí? Y que esté en llamas lo vuelve más estéril. Pedro Páramo. El páramo es otro lugar totalmente desértico. Pedro es de piedra. Nos está hablando de 2 lugares que no tienen un asidero geográfico, ¿sí? No vamos a tener
por ejemplo en el cuento de Lubina, manera de identificar este lugar, pero en los que va a estar jugando continuamente. Primero con el lenguaje, ¿sí? A reproducir de una manera muy cuidadosa el hablar de nuestros indígenas, y por otra parte de crear unos espacios verosímiles que denotan a través de la lengua mensajes de desolación, ¿sí? Entonces es importantísimo. También hay que hablar de la época de Juan Rulfo como una época en la que estaban hasta el gorro de la literatura de la Revolución. Eran novelas y novelas y novelas y novelas de la Revolución, del reparto de tierras y todo esto. Y esto va, y la guerra cristera, y cómo vinieron y cómo fueron. Y Juan Rulfo va a cerrar este periodo con sus obras maestras, ¿sí? Evidenciando cómo la revolución no sirvió para nada, sobre todo para los más desposeídos, evidenciando también la injusticia, evidenciando pues que la revolución no había traído ningún beneficio para nadie y la guerra cristera solo había traído muertos. O sea, cómo la guerra devasta un país, cómo la guerra devasta a la gente, a la población. Y bueno, en su presente de escritura vamos a tener una sociedad mexicana totalmente diferente, que ya está electrizada, que ya empiezan las fábricas, empieza el abandono del campo por la ciudad, de una manera muy muy fuerte, más que en el porfiriato. Vamos a tener también pues el inicio, que eso se tuvo como en el año 20, de las construcciones con concreto armado, es decir, ya con el uso de varillas. Va a vivir toda la época del Art Deco, donde todo tiene que salir de las fábricas, donde ya el trabajo personalizado no importa. Y entonces es una serie de modificaciones muy fuertes. Vamos a tener también que hay espacios por el Seguro Social, por ejemplo, en donde se presenta teatro a esta gente, a todos los trabajadores. Y entonces era común ver, hay fotografías de indígenas que van al teatro, las parejas cruzando la Alameda, y ellas con sus trenzas, su vestido ampón y su mandil, y ellos con sombrero. O sea, es una época maravillosa de cambios que Juan Rulfo logra captar, ubicándose principalmente en el campo, ¿sí? En la injusticia, como para la reforma agraria, cómo es el gobierno, que la gente los espera después de un temblor. El año del derrumbe es extraordinario, porque además ocurrió un 18 de septiembre. Entonces es extraordinario, y bueno, pues aquí le paró. Pero además de, ahorita, perdón, que habló Claudia de captar, no solamente era escritor, también era fotógrafo. Y captó también esa, no nada más en las letras, sino en su maravillosa fotografía, que también les recomendamos que echen un vistazo. Extraordinaria. Así es, y bueno, también, o sea, evidentemente al ser una persona introvertida, pues todos teníamos o tenemos esa curiosidad de cómo era su vida, y la recomendación que voy a hacer es precisamente para adentrarnos en este viaje. Es un documental hecho por Juan Carlos Rulfo, su hijo, estrenado en 1999, y que lo van a encontrar aquí en YouTube. De hecho, se los vamos a dejar aquí en la liga, aquí aquí abajito. Y pues, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a hacer un viaje por Jalisco, justamente, donde vamos a estar en la búsqueda de los orígenes e inspiración de este escritor. O sea, vamos a ver las personas vamos a conocer a las personas que valga la redundancia, lo conocieron, lugares y la fotografía espectacular para conocer o enriquecer aún más de la extraordinaria persona que es Juan Rulfo. Tienen que verlo, y pues la verdad no dura mucho, dura un poquito más de 1 hora, y vale muchísimo la pena. No sé, o sea, pues si quieren ustedes, no sé si ya lo vieron, pero de verdad véanlo, porque pues hay que enriquecer, porque vale muchísimo, muchísimo todo lo que ha hecho este hombre, y qué mejor que conocer pues por dónde anduvo, de dónde surgieron todas estas ideas fabulosas para escribir, y sus fotografías, etcétera. Entonces vean también esa película. Perdón, además, para abundar un poquito, de entre estas personas que tuvieron contacto con Juan Rulfo o con su momento histórico, vamos a ver a un colega suyo, entrevistado también acerca de su consideración sobre Juan Rulfo, a Juan José Arreola, y a su propia esposa, que fue el amor de su vida, Clara.
¿sí? Que va a hablar de él como marido. Entonces sí es muy enriquecedor acerca de Juan Rulfo personaje. Y además ganó muchísimos premios, incluyendo en el Festival de Cine de Montreal, le dieron como el premio a ópera prima, entonces ya se imaginarán la calidad. Muy, muy padre, vayan y véanlo porque pues sí, les va a gustar, van a conocer mucho más y está muy, muy genial. Así es, donde se ve a Juan Rulfo hay calidad, Así es. indudablemente. Bueno, pues entonces la recomendación, lean Pedro Páramo, El Llano en Llamas, vean este documental y pues si tienen algún comentario, háganos comentarios, qué les parece el programa, de qué quieren escuchar, interactúen también con nosotros porque aunque vinimos de Comala o vamos a Comala, todavía tenemos vida por estos lugares. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Chao. Bye, bye. Chao.